Bueno, continuando con el taller Threads, entonces para la materia de microprocesadores vamos a utilizar, se nos pide un benchmarking en Windows con C y se nos sugiere programas como suma de vectores, cálculo de números primos y multiplicación de matrices. Yo escogí el de suma de vectores, ¿por qué? Porque lo puedo hacer altamente paralelizable. En principio vamos a utilizar este código hecho en C, lo vamos a abrir con el bloc de notas. Ok, vamos a explicar lo que tenemos acá. Nuestras librerías de entrada y salida básicamente manejan la memoria dinámica y la medición del tiempo. Ahora, con esto lo que hacemos es definir nuestro vector, que es el tamaño del vector, obviamente, es de 10 millones como mínimo, pues lo cual nos va a permitir que el tiempo de ejecución sea significativo y que se pueda medir. Ahora, pues vamos a declarar nuestros punteros o nuestros vectores. Aquí se declaran los vectores de A, B y C en las memorias. A, B y C. Entonces, ¿cómo? Pues con la función malo, que es memory address allocation, perdón, y con esto multiplicado por size of, que básicamente nos va a dar lo que vendría siendo el tamaño, y pues nos va a reservar la memoria dinámica para el tamaño de cada uno en especial. Ahora, vamos a ver con esta función lo que hacemos es verificar si la memoria se asignó correctamente. Si no, pues nos genera nos imprime un error. Ahora vamos a inicializar los vectores. Para inicializar los vectores, básicamente lo que haces es que llenan los vectores con el valor de prueba, con este vector grande, y pues esto nos va a permitir simular carga real en el equipo. Ahora lo que vamos a hacer es medir el tiempo con clock de inicio. Esto lo viene directamente importado desde la librería include.time. Y vamos a mirar la suma secuencial. Esta suma secuencial es básicamente pues, lo más importante de nuestro código, que recorre completamente el vector, realiza la suma de elemento a elemento, forma secuencial, es decir, utilizando un solo hilo. Después de esto lo que viene haciendo es el fin de la medición. Aquí para esto es clock.fin, esto es una función de clock, y básicamente después calcula ese tiempo y nos muestra el resultado. Calcula tiempo, muestra el resultado y libera la memoria y ya, no hace más. Bueno, ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es correr ese programita. Entonces vamos a entrar, vamos a primero buscarlo. Ese está aquí en lo que viene siendo nuestro escritorio. Vamos a darle un dir y lo vamos a buscar, vendría siendo suma vectores.c. Este código lo que hace es generarme el extraíble. Ok, aquí ya podemos ver que me está el exe, entonces lo vamos a correr directamente. Ok, listo. Entonces, tiempo secuencial 0.53 segundos. Esto vendría siendo únicamente para un hilo. Vamos a volver lo que hemos teniendo. Pues lo corrí más de una vez para más o menos hacernos la idea de cuánto viene siendo. Ok, entonces continuando, vamos a abrir el del multihilo. Lo más importante es que este programa implementa la misma suma de vectores, pero utilizando múltiples hilos. Divide el trabajo por partes, lo paraleliza. Entonces, pues aquí vamos a medir el rendimiento con diferentes cambios de hilos y cantidades, perdón. Entonces, como primero, medida. Nuestras librerías, básicamente, si pueden notarlo, la comparativa con el código anterior, tenemos las mismas librerías, excepto que aquí incluimos esta que se llama pthread, que básicamente es la de los hilos. Y volvemos a definir el tamaño de nuestro problema, que vuelve siendo el mismo, el tamaño del vector. Ahora, una estructura para pasar cada hilo. Esta estructura se define para enviar a cada hilo los vectores de rango de índices que debe procesar. Entonces aquí podemos in A, B, C, el inicio y el fin. Esto básicamente es lo que nos da lo que cada hilo donde empieza y donde termina. Ahora, la función del hilo, aquí podemos ver que es función void, suma parcial void. Esta función lo que hace es que nos ejecuta el hilo, recibe el puntero genérico que se convierte en la estructura de datos del hilo. O sea, ¿qué hace? Supongamos que esta la recibe el B. Entonces este puntero le dice de dónde el trabajo lo dejó el A. Bueno, seguimos bajando, vemos aquí lo que viene siendo el trabajo acá, pues el trabajo del hilo que es ahí para el for. For in datos. Acá básicamente le dice cada hilo recorre únicamente el segmento del vector realizando la suma sin interferir con los otros hilos. Pues esto evita la necesidad de la sincronización. Esto es la inicialización de nuestros hilos, la creación de estos hilos, se crea un arreglo dinámico, ojo, para almacenar los hilos. Ahora, la división del trabajo. Esa división del trabajo viene aquí. Exactamente aquí. Con esta función ya sabemos que es esta función. Esta función lo que nos hace es básicamente medición de tiempo, no hace más. Y ahora creación de cada hilo. Aquí la creación de cada hilo, esto es bastante importante porque básicamente esto es lo que pues, hace que el código funcione y que funcione de la manera que queramos. Ahora, en esta línea datos inicio se define el rango de trabajo para cada hilo. Del último hilo toma hasta el final de vector para evitar perder datos. Ahora aquí pthread join. Pthread join, esperar a que terminen. Esto básicamente lo que hace es que se espera que todos los hilos terminen antes de continuar, garantizando que el cálculo vaya a estar completo. Y ya lo de abajo es básicamente imprimir tiempo, cuánto tiempo tardó y liberar los hilos. Y acá obviamente pues el main ejecuta todo. Ok, entonces los vamos a correr. Windows R, cmd, cd desktop y un dir. Y los vamos a buscar suma vectores.exe. No, ese fue el que creamos. Acá está multihilo. Entonces Windows V lo vamos a generar el exe. Ok, según ahí ya lo generó. Acá está multihilo.exe. Ok, enter, listo. Aquí vemos hilos con un hilo, 0.36. Es básicamente el mismo tiempo que teníamos en el otro. Con 2 hilos, 26. Y con 3 hilos, con 4 hilos, perdón, 31. Entonces vamos a volverlo a tomar unas 2 o 3 veces máximo. Y listo. Ahora las voy a leer textualmente. Y la primera dice: ¿por qué el programa con hilos puede ejecutarse más rápido? Bueno, el programa con múltiples hilos puede ejecutarse más rápido porque divide el trabajo en partes independientes que pueden ejecutarse en paralelo. O sea, básicamente lo que hace es que reparte las tareas y pues se hace mucho más rápido. En lugar de procesar los datos de forma secuencial, aprovecha los recursos del hardware. Ojo, recursos del hardware que sean disponibles. El incremento de rendimiento es lineal al aumentar los hilos. Pues no, realmente no es que sea muy lineal que lo podamos ver, porque acá podemos ver 0.4, 0.2 y acá de 24 a 26 pues ya no es tanto lo que se rinda, porque aunque aumente el proceso del número de los hilos, se reduce el tiempo y la ejecución, pues de 1 a 2 hilos mejora bastante, pero de 2 a 4 pues no se ve mucha la mejora. Ok, entonces dice el tercero: ¿qué overhead introduce crear treats? La creación de hilos pues introduce un overhead debido a la asignación de los recursos, pero pues la asignación de estos recursos, recordemos que pues como son disponibles lo que uno tiene, entonces hay que hacerlo pues de manera secuencial. Y la sincronización entre hilos, pues en práctica con el cuarto hilo acá que yo tengo disponible en mi computador pues no se genera tanto. Ahora, ¿qué ocurre si hay más hilos que núcleos físicos? Uy, pues
Cuando existen más hilos que núcleos físicos, el sistema operativo debe alternar entre ejecución de entre ellos mediante cambio de contexto, switching context. Pero esto puede generar una sobrecarga adicional, ahí introduce un overhead y el rendimiento pues disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué va a disminuir? Porque pues el procesador tiene que estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. En realidad lo que está haciendo, lo que se supone que debería paralelizar con los hilos, pues no lo está haciendo tanto. Entonces pues no todos corren al tiempo, se tienen que turnar y pues ahí no hay como gran relevancia. Ahora 5. Diferencia entre núcleos físicos e hilos lógicos. Estos núcleos físicos son unidades reales, o sea, lo que tiene impreso la PCB. Ya son los núcleos físicos. Y cada núcleo tiene la capacidad de generar estos dos lógicos. O sea, si tiene dos núcleos, podría tener cuatro procesadores lógicos. Entonces, pues esto básicamente son unidades reales frente a unidades simuladas, por llamarlo por el estilo. Y pues esto nos permite representar representaciones virtuales que se permiten ejecutar múltiples flujos de ejecución en el mismo núcleo físico. Pregunta dice, ¿por qué algunas tareas mejoran mucho y otras poco? El rendimiento depende del tipo de tarea, que ellas pueden dividirse en partes, paralelismo de datos, depende qué tarea uno vaya a repartir también, la capacidad real del procesador. Hay muchas variables para analizar acá. Y pues en este experimento lo que yo evidencié es que el paralelismo es efectivo, pero cuando la tarea es altamente divisible. Continuando con el taller de threads, entonces lo siguiente es hacer RP, sensado y control concurrente. Tendremos que hacer 4 hilos. En cada hilo tendremos que leer periódicamente un sensor. En el segundo, utilizar una interfaz gráfica. En el tercero, control del movimiento de un servo. Y en el cuarto, registrar los eventos en consola o con un CSV. Entonces, para lo cual yo implementé este código, estoy conectado aquí exactamente por SSH a una Raspberry Pi 5 que tengo acá. Entonces, bueno, lo primero es lo siguiente. Tenemos nuestras librerías, import trading, hilos, tiempo, date time para los straps, o sea, lo que viene siendo las fechas, collection code y este queue, que lo que hace es la comunicación entre hilos. Ahora también tenemos el tkinter para la interfaz gráfica, el board y el BUSI, que básicamente son los que van a ayudar para la conexión I2C entre el BMP y la Raspberry Pi. También tenemos lo que viene siendo esta librería GPIO0, que es para el servo y un LED. Que ahora el historial size, tenemos los últimos valores y tenemos variables compartidas. Esas variables compartidas son las que vamos a utilizar, como por ejemplo look, viene siendo para lo de los hilos, el ángulo manual, la temperatura, la posición, la altura, el ángulo del servo y demás. También creamos una cola para lo que viene siendo los logs y más abajo tenemos nuestra inicialización de hardware. Esto básicamente lo que tenemos es el sensor BMP, el servomotor, el LED indicador, que es un LED que titila cada vez que se completa un ciclo. Tenemos también una función auxiliar para ese LED donde le decimos dónde tiene que titilar, cómo tiene que titilar y en qué momento tiene que titilar. Entonces también tenemos nuestro primer hilo que es para el sensor BMP. En este lo que hago básicamente es configurar el sensor. Aquí lo que hacemos es llamarlo por I2C, puerto I2C. Seguro tenemos nuestro segundo hilo que es la interfaz gráfica con los logs integrados. Tenemos básicamente todo esto define lo que viene siendo el layout de lo que viene siendo la interfaz. También tenemos lo que viene siendo unos botones que agregué. Y básicamente todo esto es únicamente funciones para la interfaz gráfica. Ahora tenemos nuestro tercer hilo, que es el del servomotor, y tenemos nuestras posiciones ya predefinidas, que son 0, 45, 90, 135 y 180. Ahora bien, también tenemos nuestro cuarto hilo, que es para los logs internos. Solo logs internos, no CSV. Entonces aquí tenemos unas funciones que le dicen a nuestro logs cómo imprimirlos, en qué momento imprimirlos. Y también siempre llamamos a esta time sleep, que viene siendo la lectura del sensor. Y esta es para que llame cada que haga un ciclo, titile nuestro LED. Y por último tendremos una limpieza de salir para que no queden restos y residuos ahí que se estén ocupando la memoria. Y tenemos nuestra definición del main. Entonces en este main tenemos lo que viene siendo el hilo de la Raspberry, todo lo que se va a ejecutar paso a paso, todas las colas que tiene que hacer. Y básicamente aquí ya tenemos nuestro main. Y ya, eso es todo lo que tenemos. Ok, ahora una de las preguntas de nuestro quiz dice, textualmente dice, ¿por qué los dispositivos parecen funcionar al mismo tiempo? Bueno, esto tiene una respuesta y es que acá aquí cuando en nuestro código damos iniciar threads, lo que hace la Raspberry Pi 5 en este caso es que como tiene 5 núcleos, tiene 4 núcleos, perdón, cada núcleo simula 2 hilos. Entonces podemos estar, en realidad podemos estar corriendo 8 procesos al tiempo y lo que hace es un pequeño time slice que básicamente cambia de hilo en cada rato, pero entonces en un tiempo muy corto, muy específico. Eso es lo que también pudimos ver anteriormente en el benchmarking de C. Eso es lo que se conoce como switch context. Entonces aquí lo que hace, eso es lo que nos da la ilusión de que esto pareciera que están trabajando al mismo tiempo, pero en realidad están trabajando en forma paralela. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si simuláramos todo en un solo hilo? Entonces lo que tendríamos es una lentitud extrema. En nuestra GUI tendríamos lo que se viene siendo una pérdida de datos, ya que todo está críticamente uno detrás de otro. Entonces también tendríamos, al momento de que se mueva el servo, el LED no parpadearía en el instante en el que termina de hacer el ciclo, sino hasta que las tareas se hagan de manera secuencial. Entonces es por eso que se utiliza varios hilos. Ok, nuestra siguiente pregunta es ¿qué tareas requieren
mayor prioridad temporal. Entonces, pues yo lo tengo ordenado de la siguiente forma, y es que la lectura de nuestro sensor es crítica porque necesita una razón, tiene la razón de que si se retrasa pierdo datos físicos, en el mundo real no puedo recuperar una temperatura pasada, entonces pues eso es de un periodo de un segundo. El control del servo tiene una prioridad alta, que si se retrasa necesita pulsos PWM demasiado precisos porque el servo se empieza a atascar. Entonces eso es como más o menos 20 minutos, 20 milisegundos por pulso. El parpadeo de LED es una media alta, debe ser visible porque pues para que el usuario se dé cuenta si se retrasa o no, que es cada ciclo por cada hilo. Y también hay una tarea que es la actualización de la GUI, que eso es una prioridad media, porque el usuario nota la lentitud, pero pues no afecta de manera física al sistema. La escritura de los logs es media porque pues entonces cada vez que se va generando, primero para que se escriban los logs, primero tienen que haber pasado lo del servomotor, haber pasado las siguientes tareas. Ahora, el dibujado de la gráfica también es algo bajo y la limpieza de los logs es algo bajo. Pues en nuestro código se puede reflejar eso en la parte en donde tenemos la GUI. Ok, nuestra pregunta 10 dice: ¿qué ventajas ofrece usar varios hilos en automatización? Bueno, la primera es una respuesta en tiempo real, porque pues con el número de hilos el sensor lee cada segundo exacto, no importa si es que el servo ya terminó de recorrer los 180 grados o no, el sensor sigue leyendo puntualmente. Ahora, la ventaja 2 es que la interfaz del usuario es responsiva. ¿Esto qué quiere decir? Es que se actualiza en los 1.5 segundos que termina el servo y recién responde. También tenemos una ventaja en aislamiento de fallos, ya que si un hilo falla, los otros continúan, y para eso es que tenemos nuestra importación de Q. La ventaja 4 son múltiples periféricos independientes. Claro, pues es que por ejemplo, el sensor BMP trabaja a una frecuencia de 1 giga, de un hertz, perdón. El servomotor a 0.67 Hz, y pues hay que modularlo con la Raspberry. La GUI a 10 Hz y el logger a 1 Hz. Entonces, pues cada uno tiene su hilo dedicado. Cuando un hilo termina una cosa, se la pasa al otro, y para eso es que es tan importante esa parte de la librería de Q. Ahora, las ventajas es que esto tiene una escalabilidad grandísima. Se pueden aprovechar pues múltiples núcleos, ya que la Raspberry Pi tiene 4 núcleos, pues podríamos inclusive estar simulando 8 sensores al tiempo. Al final, la pregunta 11 dice: problemas al compartir variables globales. Básicamente aquí podemos tener tres cosas. Una que se llama race condition, que ocurre cuando el resultado de una operación depende del orden impredecible en que se ejecuten dos o más hilos. Entonces esto es básicamente si el servo no ha terminado de dar el ciclo completo, el LED no se puede encender, por consiguiente la GUI tiene que esperarlo. Pero entonces, ¿qué pasa si ya el LED se encendió y el sensor BMP ya se actualizó? Entonces ahí tiene que volver el LED a encenderse. Eso es básicamente lo que se vendría siendo race condition. También el problema es precisamente ese mismo, que se llama data corrupt, y entonces es ahí cuando la memoria se llena, y cuando la variable se sobrescribe de manera simultánea, entonces ahí es cuando podemos ver ese error. Me pasó, lo podemos ver ahí en el LED, que titila varias veces, titila en el momento en el que el servo hasta ahora está haciendo un solo movimiento, y deberías titilar cuando completa el ciclo. Pero ahí podemos notar que titila así aún no haya terminado el servo, porque por debajo hay otros hilos que ya terminaron, por ejemplo el del log, que ese es uno mucho más rápido. Y ya. Ok, listo. Entonces acá lo que tenemos es básicamente un convertidor que va a mandar los 5 voltios para que funcione el servo. Lo tengo aparte de nuestra señal de potencia con señal de control. Aquí tenemos la Raspberry Pi 5, tenemos conectado el sensor, el BMP, el LED que nos va a decir cada que termine un ciclo, y el servo. Entonces aquí en la terminal voy a ejecutar el comando Python 3 final. Y ahí tenemos nuestra interfaz. Vemos cómo el servo se mueve. Entonces aquí tenemos un ángulo actual de 45, el servo en 0, 45, 90, 135. Ok, listo. Y ahí vemos cómo titila nuestro LED. Pero no titila cada que se mueva el servo, sino porque ya completó un hilo por debajo. Y esos hilos sabemos que están acá, que son estos logs. Entonces es por eso que nuestro LED titila. O 0 grados, o automático. Tenemos la temperatura. Y voy a poner el dedo acá para que se actualice la temperatura y se cambie la gráfica. Ahí vemos que la gráfica empieza a cambiar de a poquito en poquito. Y vemos cómo abajo los logs nos los arroja en tiempo real. Y vemos también cómo titila nuestro LED cada que se completa un log, o cada que un hilo termina, no necesariamente cada vez que se mueva el servo. Ahí ya tenemos la temperatura en 23 y ya vemos cómo aquí se va escalando. Quitamos el dedo y ya la temperatura se va regulando solita.